Capítulo 3. Iniciando el contraataque. 1. El carruaje se balanceaba. Pertenecía al rey de las tinieblas. Al contrario de su exterior sencillo, el interior era lujoso y sofisticado, además de magníficamente funcional. Neya quedó especialmente impresionada por los cojines que evitaban el dolor en el trasero incluso durante los viajes largos. Ella robó una mirada al rey de las tinieblas mientras se sentaba frente a ella, con los ojos mirando por la ventana. Era un aterrador no muerto, pero su presencia no era tan abrumadora como cuando ella lo había conocido durante la audiencia. Quizás era porque tenían más tiempo para hablar juntos durante este viaje. Una cosa que había aprendido es que él era muy generoso. El rey de las tinieblas tenía la dignidad de un rey. Incluso el más mínimo movimiento que hizo exudaba una dignidad de realeza, pero a veces, en este carruaje, actuaba como cualquier persona normal. Y especialmente en estos últimos días, esos momentos se habían vuelto más frecuentes. Qué generoso de su parte al asumir una actitud más informal por consideración a Neya, que estaba tan nerviosa de viajar con él. Seguramente la razón por la que esos momentos habían aumentado era que se había acostumbrado al acto. La razón por la que no operaba de ese modo con nadie más tenía que ser porque los demás eran paladines, personas de rango. Es tan amable de su parte tomarse tantas molestias por una plebeya de un país extranjero. ¿Qué estaba mirando? Probablemente no estaba viendo a los paladines cabalgando junto a ellos. Debía haber estado mirando algo más, algo que no tenía nada que ver con ella. ¿Hay algo fascinante en mi cara? ¿Qué? No, Su Majestad, disculpe. No hay nada en su cara. Aparentemente, ella se había distraído y terminó mirándolo. Parecía desconcertado y se frotó la mejilla con una mano huesuda. Ciertamente es incómodo viajar juntos así sin conversar. ¿Podemos hablar? Se había acostumbrado un poco, pero la idea de ser su compañera de conversación todavía le hacía doler el estómago. No nos conocemos muy bien, así que he estado evitando temas que podrían ser privados, pero ahora hemos estado viajando juntos durante unos días. Quizás podamos abrirnos un poco. ¿Me contarás tu historia, Neya Baraja? ¿Mi historia? Su historia era un tema tan vago, no tenía idea de lo que el rey de las tinieblas encontraría entretenido. Correcto. Bueno, por ejemplo, ¿por qué te convertiste en escudera? ¿Qué implica tu trabajo? ¿Me lo podrías contar? Si eso es lo que le gustaría escuchar, Su Majestad. Inclinó la cabeza y comenzó a hablar como se le pidió. Dicho esto, no era una historia muy emocionante. No había nada interesante en su familia ni en su trabajo como escudera. Me dijeron que no filtrara ninguna información sobre el reino sagrado, pero estoy segura de que este tipo de cosas está bien. O más bien, si escondía incluso esas cosas, no se le permitiría decir mucho. Finalmente, su relato sin incidentes que carecía de la estructura habitual de 4 partes llegó a su fin, y el rey de las tinieblas asintió profundamente. Ya veo, ya veo. Así que, señorita Baraja, es un poco como un escudero arquero, no hasta el punto de que pueda decirlo con tanto orgullo, Su Majestad. Simplemente soy mejor con un arco que con una espada. De hecho, constantemente me dicen que ponga más esfuerzo en mi habilidad con la espada. Para Neya, un arquero era alguien con una gran habilidad, como su padre. Ella era solo un poco más capaz que la persona promedio. O, más bien, eres un aspirante a paladín que es hábil con un arma a distancia. Eso es extremadamente raro. Te recomiendo que trabajes en tus habilidades de tiro con arco. Si tienes personas que se especializan en el manejo de la espada, puedes dejarles las espadas. Gracias. El rey de las tinieblas estaba hablando con sinceridad, y Neya se dio cuenta de que en el fondo realmente creía lo que decía. Ella se preguntó qué quería decir cuando murmuró para sí mismo, las combinaciones extrañas son el camino a las clases raras. Parecía significativo, como una especie de metáfora. Siento que te hayas visto obligada a hacer el complicado trabajo de cuidar de mí. Me siento mal no solo por ti sino por los demás. Podrían utilizar mejor tus habilidades teniéndote afuera, ¿no? Los ojos de Neya se agrandaron ante sus amables comentarios. Esta era la parte de hablar con este rey que era malo para su corazón. No solo era el jefe de su nación, era un individuo abrumadoramente poderoso. Sin embargo, en lugar de hablarle desde lo alto, le hacía el favor de interactuar con ella como un igual. No. No puedo dejar que su amabilidad me mime. Tengo que dar un paso atrás. Neya se recompuso. Todo el mundo sabe que me han ordenado que le acompañe. No necesita preocuparse.
Y, en primer lugar, no hay nada más importante que acompañarle. Ya veo, realmente me gustaría ofrecerte algún tipo de compensación. Él se había ofrecido a pagarle algo anteriormente. Por supuesto, ella se había negado, pero parecía que él estaba volviendo a sacar el tema. Neya inmediatamente comenzó a seleccionar palabras que podría usar para rechazarlo cortésmente, pero el rey de las tinieblas no había terminado. Dicho esto, aceptar algo de un rey extranjero probablemente sería malo para alguien en tu posición. Así que acepta mi agradecimiento verbal. Estoy seguro de que te causaré muchos problemas, pero agradezco tu ayuda. Entonces el rey de las tinieblas inclinó la cabeza. Un rey se inclinaba ante ella, una mera escudera. El peso de un país descansaba sobre los hombros de un gobernante, por supuesto. Así como se decía que despreciar a un rey significaba despreciar a un país, era normal pensar que un país existía a través de su rey. En otras palabras, un rey inclinando la cabeza significaba que su país inclinaba la cabeza. Por supuesto, seguramente no era extraño que un rey se inclinara ante alguien de alto rango, pero Neya era una plebeya de otro país. Ni siquiera necesitaba agradecerle, no puedo creerlo. Es un rey sabio. No es como si no entendiera las implicaciones de inclinarse ante mí. Así que se inclina como cualquier persona normal porque cree que soy tan, no. No puedo ponerse engreída. No podría ser tan valiosa. Esto es solo una prueba de lo magnánimo que es, incluso agradece a la gente común. Oh, mierda, por favor, deténgase, Majestad, por favor levante la cabeza. Bien, decir eso debería haber sido mi primera prioridad. El rey de las tinieblas miró hacia arriba y Neya exhaló un pequeño suspiro. Francamente, si alguien hubiera visto lo que acaba de suceder, habría habido un alboroto. Su Majestad se arrodilló en el estrecho trozo de suelo. No soy nadie en especial, pero prometo trabajar con lealtad y de todo corazón hasta que se concluya su negocio. Era natural que ella le devolviera el gesto de respeto del rey. Ella ignoró la voz que decía que él no era el rey del reino sagrado e inclinó la cabeza. Oh vamos, levanta la cabeza. Ahora, ¿podrías volver a sentarte y terminar tu historia? Todavía no hemos llegado, ¿verdad? No, ella se sentó y miró por la ventana. Ayer, gracias a su majestad, pudimos atravesar la muralla rota. Viajamos por carreteras en las que es probable que nadie nos vea, por lo que puede llevar un tiempo. Aún así, creo que llegaremos a nuestra base mañana o pasado mañana. Lo llamaban base, pero en realidad era solo una cueva, ya veo. Entonces todavía tenemos bastante tiempo. Cuéntame el resto de tu historia. No he oído por qué decidiste hacer de la consecución del título de caballero sagrado tu objetivo todavía. Si eres buena con el arco, ¿no podrías haber seguido ese camino? ¿Por qué elegiste ser paladín? ¿Para defender la justicia? ¿O porque son el orgullo de tu reino? No, ella sonrió y recordó su infancia como si fuera ayer. Porque mi madre era un paladín, y alguien que era confiable con una espada, un tipo de caballero totalmente diferente en comparación con su hija, Neya. Ya veo, entonces ella te dijo que lo hicieras, o la admirabas. Oh, no. Ella siempre me dijo que no fuera un paladín. Y ella no era muy buena siendo madre. Podía lavar la ropa y remendar, pero cuando se trataba de preparar comidas, no tenía esperanza alguna. Todo era tan descuidado. Carne terminando mal cocida nunca era una sorpresa. Era su padre quien siempre cocinaba, y cuando era niña pensaba que así era en casa de todos. Ya veo. Aunque estaba en contra de que te convirtieras en paladín, no te detuvo cuando llegó el momento, fue una buena madre. Oh, no. Cuando le dije que me convertiría en escudera, sacó una espada y dijo, si puedes derrotarme, lo permitiré. La razón por la que finalmente me dejó fue porque mi padre saltó para protegerme. Nunca hubiera ganado en una pelea justa. La primera vez que experimentó la sed de sangre fue en ese momento. Ah, esa es una linda familia la que tenías, entonces. Sí. Los vecinos nos miraban con extrañeza, pero creo que tenía una buena familia, ya veo. Eso es bueno. Entonces, ¿por qué terminaste con el objetivo de ser un paladín? ¿Nunca pensaste en seguir los pasos de tu padre, o era un padre que se quedaba en casa? No, servía al país como un soldado regular. Pero, me pregunto por qué nunca pensé en hacer lo que él hacía.
Obtuve estos ojos de aspecto siniestro de él, tal vez lo resentía por eso. Neya puso sus dedos índices en las esquinas de sus ojos y los movió. Cuando era pequeña, sus amigos solían decir, ¿por qué me miras así? ¿Estás molesta? Siempre se quejaba con su padre por eso. Y cada vez que su madre escuchaba, Neya terminaba recibiendo un golpe en la cabeza. Reflexionando con nostalgia, dijo, pero tal vez porque he ampliado mi visión del mundo como escudera, me he dado cuenta de que estos ojos también son un regalo. Bueno, no es que necesite el ceño fruncido permanente. Entonces, ¿qué están haciendo tus padres ahora? Mi padre murió en el muro en batalla con Haldabaoth. Perdí el contacto con mi madre, así que no sé qué le pasó, pero imagino que murió protegiendo la ciudad. Estoy segura de que se habría resistido hasta el final. Siento escuchar eso. El rey de las tinieblas volvió a inclinar la cabeza. La segunda vez no fue tan sorprendente, pero era suficiente para ponerla nerviosa. Por favor, mire hacia arriba, no necesita inclinarse ante una persona normal como yo. Fue desconsiderado de mi parte profundizar tanto en el tema de tu familia fallecida. No me di cuenta, pero disculparme sigue siendo lo correcto. Miró hacia arriba y ladeó la cabeza. No, eso es solo cuando eres igual a alguien. Un rey y un plebeyo de otro país no son iguales. Y también viene a nuestro rescate. ¿Qué? Puedo pensar en muchas razones por las que no sería así. Sabe, si alguien le ve haciendo una reverencia ante mí, podría, menospreciarle. Ya que solo soy una escudera. Ya veo. Sí, tienes razón. Eso es lo que significa ser rey. Luego murmuró, esto es difícil. Debe haber querido decir que, aunque ahora eran más cercanos, era difícil ser abierto con alguien de un país extranjero. Bien. Entonces, no me refiero a esto como una disculpa, simplemente me gustaría prestarte esto, señorita Baraja. Metió una mano en su túnica y sacó un arco. Era demasiado grande para esconderse debajo de su ropa. Neya parpadeó un par de veces, pero la realidad no cambió. Es un arma encantada. Úsala para protegerme. El arco se hizo en secciones con partes de animales usadas tal cual, pero en lugar de darle una sensación salvaje, impartía una sensación de santidad. Ella podía notarlo solo con mirarlo. Francamente, era un objeto de tal valor que podía llamarlo súper valioso. Esto es el Ultimate Shooting Star, Super. Fue hecho con tecnología de runas antiguas. De hecho, lo he llevado encima para prestárselo a alguien. Y en realidad había runas grabadas aquí, pero supongo que se han desgastado y ya no puedes verlas. Eso es lamentable. Neya quería gritar, pero reprimió el sentimiento con todas sus fuerzas. Pensando con sensatez, definitivamente tenía que rechazarlo. Era muy probable que este objeto fuera un tesoro nacional. ¿Realmente podría prestárselo a un extranjero con tanta indiferencia? Quizás solo aparenta serlo. No, eso no puede ser. Definitivamente es un arma increíble. ¿Qué pasa? No lo aceptarás. Eres mi guardaespaldas, ¿verdad? Simplemente pensé que deberías tener un equipo decente. Eso tenía sentido. Encontró que su cabeza daba vueltas. Lo siento, ¿es porque se ve tan llamativo? Si ese es el caso, entonces tengo otro que es más tenue llamado Great Bow, especial. Ese también está hecho con una fantástica tecnología de runas. Metió la mano en su túnica mientras hablaba. Por favor, deténgase, estoy muy satisfecha con este, por favor, no se moleste con el otro. Prácticamente chilló para evitar que sacara otra arma. Si veía el arco que estaba por mostrarle, sentía que podría volverse loca, y si se lo prestaba, podría terminar pasando todo el día puliéndolo. Su Majestad, será un honor para mí tomar prestado el Ultimate Shooting Star, Super. Ella aceptó el arco con manos temblorosas. Era más ornamentado que la mayoría de los arcos y se veía terriblemente pesado, pero le sorprendió lo liviano que era en sus manos. En el momento en que lo agarró, sintió que la energía fluía dentro de ella, fortaleciendo sus músculos, pero también estaba segura de que incluso sin esos efectos, era sorprendentemente fácil de llevar. Esto es una locura. Tenía la esperanza de que tal vez fuera un objeto que pareciera elegante pero que no fuera nada especial por dentro, pero definitivamente esto tiene poder. Incluso podría ser mejor que la espada sagrada. Espera. Eso no debería ser posible, ¿verdad?
para que lo sepas, ni siquiera es un arco muy elegante. Si quieres algo más, con mejor rendimiento, házmelo saber. Esto era malo. Si continuaba esta conversación por mucho más tiempo, estaría en problemas. Si una mera escudera tuviera mejor equipo que la líder del reino sagrado, habría problemas. Gracias. Aprecio su preocupación por alguien tan humilde como yo. No puedo dejar que nadie más ponga una mano sobre esto, pensó, agarrándolo con fuerza. El rey de las tinieblas asintió para reconocer su gratitud y ella le sonrió. Sintió que su rostro iba a sufrir un espasmo, pero ocultó el hecho tan hábilmente como pudo. Cuando se lo muestres a los demás, diles que te lo presté. ¿Tengo que mostrárselos? De verdad, quería envolverlo y guardarlo en algún lugar, pero supongo que no puedo hacer eso con un arma que me prestó para su protección. Esto me está dando dolor de cabeza. Y dijo que esto no es elegante. Los estándares de su majestad son demasiado altos. ¿Exigirá una compensación si lo araño accidentalmente? ¿Cómo podría pagar por eso? Me duele el estómago. No quiero pensar en el arco. Neya recordó que tenía un tema de conversación perfecto que aún no había mencionado. Su majestad, vi las gigantes y majestuosas estatuas suyas en su país. De repente su voz era mucho más suave, por lo que se preguntó si había dicho algo malo. Este rey había hecho de su nombre el nombre de su país. Ella pensó que a él le encantaba ser el centro de atención y había encargado las estatuas para dar a conocer su poder en toda la región. Quizás no lo halagué lo suficiente. Las estatuas no solo retratan su grandeza, sino que también dan a conocer su poder más ampliamente. El reino sagrado no tiene ninguna que pueda igualarlas. Eso no era mentira. Además de ser enormes, también estaban a la altura de la construcción artística y tan realistas que parecía que podían empezar a caminar en cualquier momento. La estatua del dragón marino en un lugar llamado Lighthouse Point era comparable en tamaño, pero no estaba tan bien elaborada y los elementos se habían desgastado hasta que comenzaba a verse bastante triste. Mis subordinados suelen decir lo mismo. Ya veo. Recibe elogios de sus subordinados, por lo que quiere decir que lo da por sentado. Parece que están haciendo planes para construir estatuas similares en varios lugares de la nación. Ya veo. Esa podría ser una buena manera de difundir la grandeza de su majestad. La miró sorprendido. Pero no estoy seguro de cómo me siento al poner estatuas de mí mismo por mi país. Sin embargo, mis subordinados dicen que quieren construir una de más de 100 metros de altura en el centro de la ciudad para decirle al mundo lo genial que soy. Ahora bien, la idea de que cuanto más grande es mejor es simplista. ¿Y eso por qué? El rey de las tinieblas se aclaró la garganta. Por un momento, la pregunta de si se le puso la garganta pegajosa incluso cuando era un no muerto ocupó el fondo de la mente de Neya, pero estaba a punto de hablar, así que no quiso interrumpir. No son las cosas materiales las que indican la grandeza de un rey. Neya estaba terriblemente sorprendida. Por supuesto que lo estaba. En ese momento, se olvidó de que él era un no muerto y había comenzado a respetarlo de verdad. Este ser es un verdadero rey. Por el rabillo del ojo, lo vio apretando los puños. Por supuesto, es una historia diferente si abundantes cosas permiten a mis súbditos vivir sus vidas en libertad y comodidad. Pero ya sabes, incluso si le muestro a la gente mi grandeza con una estatua, ¿qué significa eso? Quiero ser conocido por un reinado pacífico. Tiene razón. Neya tragó. Luego preguntó, Su Majestad, como no muerto, ¿por qué piensa tanto en el cuidado de su gente? La compasión del rey de las tinieblas por sus súbditos no era un acto. Ella comenzó a preguntarse si realmente era un no muerto. Realmente no pienso mucho en eso. Esto es normal, ¿no? Neya estaba conmocionada. ¿Es esta la verdadera grandeza de un rey? ¿Es este el tipo de cosas en las que pensaban la reina santa y los nobles de alto rango mientras gobernaban al pueblo? ¿O es porque es un no muerto? ¿Su inmortalidad le da esa perspectiva? Neya no tenía la respuesta. ¿Y qué diablos? Si mide más de 100 metros de altura, la gente se quejará de que bloquea el sol. Cuando el gran rey continuó con ese comentario jocoso, Neya se asombró una vez más por su humildad. Es un rey entre reyes. La base del ejército de liberación del reino sagrado era, como había señalado el rey de las tinieblas, una cueva natural ubicada en la ladera de una montaña rocosa. En una esquina había un manantial de agua subterránea. El techo no era muy alto,
pero el espacio era abundante y cabían sus caballos en el interior. Además, los hongos de casi la mitad de la altura de un humano proporcionaban un brillo azul pálido, por lo que no necesitaban iluminación adicional. La razón por la que estaban familiarizados con este lugar era que se había enviado un grupo de paladines para exterminar a los monstruos que alguna vez lo habían usado como su guarida. Después de decidir usar el lugar como refugio, los caballeros refugiados se esforzaron en dividir el espacio en diferentes áreas. En la zona de dormir, incluso había particiones en forma de habitación. Se habían tomado la molestia de talar árboles en el bosque que se extendía al pie de la montaña 100 metros más abajo y construir muebles sencillos con la madera. Aún así, seguía siendo una cueva. El número total de evacuados era de 347, 189 paladines, 71 sacerdotes, aprendices y personal asociado, y 87 personas normales sin ningún lugar a donde ir. No había ninguna esperanza de una habitación privada. Naturalmente, no tenían una suite que ofrecer a un rey extranjero. El rey de las tinieblas, un no muerto, y la gente de Roebel no necesitaban pasar mucho tiempo cara a cara, y el reino sagrado no estaba interesado en que él entrara en contacto con la inteligencia clasificada que circulaba en la cueva. Aún así, no podían decir muy bien que preferían que hiciera un uso liberal de teleport y pasara la mayor parte de su tiempo en la nación de las tinieblas. Al final, se vieron obligados a mover un poco de equipaje y crear un espacio para él. Normalmente, se enviaría un mensajero con anticipación para permitir un amplio tiempo de preparación, pero el reino sagrado se encontraba actualmente bajo un dominio subhumano. No podían arriesgarse a enviar un paladín por delante del grupo si no podían buscar enemigos, y Neya estaba esperando con el rey de las tinieblas en su carruaje afuera. Debían haber estado moviendo bolsas frenéticamente, cargando una cama, una cómoda, etc. También se suponía que iban a colgar una bandera de la nación de las tinieblas que habían tomado prestada. Sucede algo, Su Majestad. No quiero ofenderlos, chicos, pero tengo algunas preguntas. Si pueden responder, háganlo. No parece que estemos cubriendo nuestras pistas, ¿eso está bien? Alguien saldrá más tarde a esconderlas. El rey de las tinieblas habló de manera uniforme como si estuviera leyendo, y los ojos de Neya se abrieron como platos. Él tenía toda la razón. Subir esta montaña deshabitada definitivamente dejaría huellas. Y además de eso, las huellas de los cascos de los caballos que los paladines tenían con ellos serían detectadas instantáneamente por alguien que supiera qué buscar. Entonces, ¿era solo una coincidencia que no se hubieran descubierto hasta ahora? Oh, ese es Su Majestad. No hemos estado cubriendo nuestras pistas, cree que nos dejaron ir a propósito, ¿pero por qué? Preguntó, con la voz temblorosa. En su viaje juntos, había aprendido que el rey ante ella era increíblemente sabio. Ella tenía razón al pensar que él podría darle la respuesta en ese mismo momento. Bueno, hay una variedad de posibles explicaciones, pero la más probable es. Por un momento, Neya pensó que sería mejor que él le explicara a su líder y no solo a ella, pero no podía contener su temerosa curiosidad. ¿Que no quieren perder la pista del Ejército de Liberación, no crees? ¿No perdernos la pista? Sí. Quizás esta no sea una metáfora muy buena, pero digamos que encontraron un nido de ratones traviesos. Si los ratones se dispersaran, ¿no sería un dolor? Deben estar esperando a que todos los ratones se reúnan para deshacerse de ellos a la vez. Oh. Tiene toda la razón. No puedo imaginar otra razón. Me sorprende que haya podido analizar la situación tan bien después de estar aquí solo unos minutos. Parece incluso entender cómo piensan nuestros adversarios. Wow, mientras las circunstancias no cambien, dudo que tengamos algo que temer. Pero supongo que lo complicado es que no son solo nuestras circunstancias las que podrían afectar el momento de su ataque. Naturalmente, las suyas también son un factor. Neya solo podía maravillarse con la inteligencia del rey, como podía señalar todas estas cosas con tanta precisión. Gracias, Su Majestad. Iré a informar de eso a la comandante de inmediato. Entonces iré contigo, Pero debe estar agotado por el largo viaje. Le están preparando una habitación, ¿no preferiría descansar? Lo has olvidado, soy un no muerto. Nunca necesito descanso. Eso era cierto. Ella lo había olvidado por completo. Los no muertos eran seres que nunca se cansaban. Recordaba haberlo aprendido, por esa misma razón, que sería difícil escapar de un no muerto que pudiera moverse tan rápido como ella pudiera.
Ese conocimiento absolutamente ordinario y toda su preconcepción de los no muertos se habían roto gracias al rey de las tinieblas. Era tan diferente de lo que le habían enseñado a esperar que a veces se preguntaba si no era un hechicero humano que llevaba una máscara de calavera. Oh, se lo agradezco. Entonces, ¿puedo ir con usted? Por supuesto. Y no necesitas agradecerme. Estamos en esta lucha para derrotar juntos a Haldabaoth. Sabía que por juntos él se refería a la nación de las tinieblas y el reino sagrado de Roebel, pero había escuchado como un él y ella, lo cual era un poco emocionante. Finalmente, alguien llamó a la puerta del carruaje. Su Majestad, su habitación está lista. Nella fue la que abrió la puerta. Cuando el paladín que estaba afuera vio el arco que sostenía Nella, sus ojos casi se salieron de su cabeza en estado de shock. Nunca antes había sacado el arco del carruaje, porque resultaba que el rey de las tinieblas no había dejado el carruaje desde que se lo prestó. Como resultado, había llegado tan lejos sin mostrárselo a nadie. ¿Está sorprendido? Sí, sé exactamente cómo se siente. Definitivamente no es el tipo de arma que tendría una escudera. Sintiendo los ojos sobre ella, se volvió hacia el carruaje e inclinó la cabeza. Mirando hacia el suelo, no levantó la cabeza hasta que confirmó que los pies del rey de las tinieblas estaban asentados. Luego se volvió hacia el paladín y le preguntó, disculpe, pero hay algo de lo que me gustaría hablar con la comandante Custodio, ¿podría llevarme con ella? Su Majestad ha dicho que le gustaría acompañarnos. Sí. Entendido. Entonces síganme. El orden en el que entraron en la cueva fue Paladín, el rey de las tinieblas sin ella. La luz azul pálida de los hongos altos era bastante espeluznante. En algunos lugares donde se agrupaban varios hongos, proyectaban sombras monstruosas en la pared. Y dado que la piel de los humanos estaba iluminada de color azul pálido, se veían casi como muertos, pero extrañamente, eso ya no molestaba a Nella. Mientras caminaban por la cueva, a veces veían paladines de guardia, así como sacerdotes y plebeyos. Probablemente habían tenido noticias de los demás, pero aún así no podían ocultar sus miradas de asombro al rey de las tinieblas. Están siendo tan groseros. El rey de las tinieblas probablemente no se enojaría. Era extremadamente afectuoso, pero ese era exactamente el tipo de persona que era aterradora cuando finalmente se enojaba. Con eso en mente, probablemente debería haberles dicho que no fueran groseros, pero decirle a cada individuo le habría llevado todo el día, y no era realmente el tipo de problema que podría resolverse con una advertencia rápida. Para la gente del reino sagrado y para los seres vivos en general, los no muertos eran naturalmente el enemigo. Podría decirle a la comandante, pero, bueno, no están sacando sus armas, así que al menos eso es medio decente. De repente notó que el rey de las tinieblas sacaba un trozo de papel y lo miraba. Se preguntó qué decía, pero él lo estaba protegiendo con una mano, por lo que no podía leerlo. Finalmente, llegaron a su destino, donde las voces superpuestas en un vigoroso debate se podían escuchar detrás de una cortina. Comandante Custodio. Su Majestad el Rey de las Tinieblas ha venido con la escudera baraja. La habitación se quedó en silencio instantáneamente. En ese momento, el papel que había estado en la mano del rey no estaba a la vista. Hágalos entrar. Al oír la voz de su comandante, el paladín levantó la cortina. Los ojos de los paladines y sacerdotes, personas que no habían sido parte de la delegación, contenían una multitud de emociones mientras se levantaban para saludar al rey. Incluso Nella podía notarlo. Así que estaba segura de que el rey de las tinieblas también podía hacerlo. Pero ella no detectó ningún cambio en su estado de ánimo desde detrás. No puede no haber notado cómo está la atmósfera aquí. Quizás los reyes simplemente no se preocupan por pequeñeces. Escuchen todos. Este es su majestad el rey de las tinieblas, Ain Soal Gaun. Incapaz de ver cómo nuestro país continúa sufriendo, vino personalmente a ayudarnos, cuiden sus modales. Al escuchar los comentarios de Remedios, todos en la sala inmediatamente se inclinaron ante el rey. Cuando levantaron la cabeza, comenzó a hablar con aire majestuoso. Es un placer conocerlos. Soy el rey de las tinieblas, Ain Soal Gaun. Vengo en su ayuda no como nación sino como individuo. Y lamento visitarlos tan de repente, pero hay algo de lo que me di cuenta desde que llegué, y quería preguntarles qué piensan todos al respecto. Le pediré a la ayudante que me proporcionaron, la escudera baraja, que lo explique. El rey se hizo a un lado, por lo que Nella se deslizó a su lado para avanzar. Saludos. Permítanme explicarles lo que percibió su majestad. Ella les contó a todos lo que él le había dicho.
Después de su breve explicación, un pesado silencio reinó en la habitación. Entonces, ¿qué cree que deberíamos hacer? Remedios le preguntó al ser al lado de Neya. No, primero quiero saber lo que piensan. Vine a luchar contra Haldabaoth, no a tomar el mando. Si lideró demasiado, ¿no habrá problemas después de que derrote a Haldabaoth? Un murmullo inquietó la habitación. ¿O prefieren que me haga cargo? Si es así, salvaré este país de la manera óptima. Probablemente eso sería lo mejor, ¿no? Su Majestad puede ser un no muerto, pero todo lo que dice es correcto y cumple sus promesas. En este momento en el que tanta gente está sufriendo, quizás lo correcto sea aceptar al rey de otro país. La única que está por encima de nosotros es Su Majestad la Reina Santa. Lo siento, pero no podemos permitir que el rey de otro país nos dé órdenes. Remedios se negó de inmediato. NGH, debemos hacer lo que sea necesario para salvar a las personas que sufren. ¿No es por eso que decidiste usar otro país y su maravilloso rey? Neya bajó la cabeza. No podía dejar que los complicados sentimientos dentro de su interior se mostraran. Para nuestra referencia, ¿podría decirnos qué haría, Su Majestad, si fuera yo? Una vez que hiciese cualquier movimiento, creo que buscaría una nueva base de inmediato. Una nueva base. Todos los subordinados de Remedios en la habitación fruncieron el ceño. No tenían otros lugares donde esconderse. Parece que no tienen ninguna idea. En ese caso, su única opción es planificar una operación asumiendo que cuantos más movimientos hagan, antes atacará el ejército de Haldabaoth. Está bien, eso es suficiente de mi parte, creo. Iré a mi habitación ahora. Neya comenzó a ir con él, pero él la detuvo. Lo siento, señorita Baraja, pero me gustaría que se quedara aquí y escuchara como mi representante. Entendido, Su Majestad. No puede pensar en mí como uno de los suyos, pero me acepta como representante. Entonces se sentiría decepcionado si ella no hiciera todo lo posible para cumplir el papel. La idea de que el rey de las tinieblas estando decepcionado de ella hizo que su corazón se sintiera incómodo de alguna manera. Está bien, cuento contigo. ¿Estás bien con eso, verdad, Lady Castorio? No tengo objeciones si es lo que quiere Su Majestad. Habiendo recibido esa respuesta, el rey de las tinieblas se volvió para acompañar al paladín que los había guiado. Una vez que estuvieron alrededor de una esquina y fuera de la vista, un sacerdote habló. Así que ese es el rey de las tinieblas. Comandante Custodio, ¿está segura de que podemos confiar en él? No estoy seguro de que salga nada bueno de perseguir a un monstruo invitando a uno aún más terrible. Exactamente. Escapar de nuestro sufrimiento actual haciendo algo que nos envenene a largo plazo. Bueno, ese es el patrón típico de alguien que se arruina a sí mismo. Ya hablamos de eso. No lo repitamos. El veneno ya nos atraviesa. ¿Entonces ni siquiera lo llamaran Su Majestad? Neya estaba irritada por la forma en que todos estaban actuando desde que el rey se había ido. Ella entendía cómo se sentían acerca de los no muertos como súbditos del reino sagrado. Su actitud era completamente natural. En realidad, era más extraño que Neya tuviera problemas con eso. ¿Por qué estoy molesta? Vemos el valor de usarlo. Nos lo ha explicado con bastante claridad. Simplemente no estoy seguro de que ni siquiera nosotros los sacerdotes podamos proporcionar un antídoto. ¿Qué querían decir con valor en usarlo? ¿Por qué tratar de decidir si podrían aprovecharse de alguien que notó su error e incluso les ofreció un plan para solucionarlo en lugar de agradecerle? Oh, ya veo. Hay algo que siento de Su Majestad que al reino sagrado le falta en este momento, nobleza. Por eso mi corazón está. ¿Qué suerte había tenido? Le habían dado la oportunidad de viajar en el mismo carruaje y decidir que el rey de las tinieblas era un gobernante digno de respeto a pesar de ser un no muerto. Entonces, tal vez lo correcto para sentir hacia estas personas era lástima. Por cierto, escudera Baraja, ¿qué es ese arco que tienes ahí? Oh, es un arma que Su Majestad me dijo que usara. Me lo prestó por la duración de esta misión. ¿Puedo verlo un minuto, escudera Baraja? Deberíamos examinarlo para asegurarnos de que no esté encantado con ninguna magia dañina. Un sacerdote extendió una mano. Probablemente debería haberlo entregado, pero, no, lo siento. El sacerdote se quedó boquiabierto. Su rostro decía que nunca había esperado ser rechazado. Esta es un arma que recibí de Su Majestad con el fin de ser usada para protegerlo. No puedo permitir que nadie más la toque. Habló con los ojos bajos, para que no se mostrara la ira dentro de ella.
Está cooperando con nosotros, pero solo quieren usarlo. ¿Por qué iba a entregarlo siquiera por un segundo? Comandante Custodio, ¿cuál es el significado de esto? Exactamente lo que pienso. Escudera Neya Baraja, necesitas. Entonces, puedo decírselo a su majestad. La atmósfera en la habitación se congeló. Está bien, lo que sea. Continuemos. Entonces ella es consciente de que están diciendo cosas que serían problemáticas si su majestad se enterara. Antes de hacer eso, comandante Custodio, no deberíamos enviar a la escudera Baraja de regreso con el rey. Neya vio que los ojos del sacerdote se movían hacia su arco momentáneamente. Ella entendía a lo que se refería, y respondió con una mirada que no mostraba nada del disgusto que crecía dentro de ella. Mis disculpas, pero su majestad me ordenó quedarme y escuchar. Les agradecería que me permitieran estar aquí. Gustav, ¿qué piensas? Su majestad le dijo eso frente a nosotros. Si la enviamos ahora, podría causar problemas. Ya veo. Entonces dejemos que se quede. ¿Realmente dijiste todo eso justo enfrente de mí, Pensó en ella mientras se inclinaba y expresaba su gratitud. Entonces, ¿qué debemos hacer con lo que dijo el rey de las tinieblas? Es fácil decir que deberíamos cambiar de base, pero ¿alguien tiene alguna idea de algún lugar seguro al que podamos ir? Si hubiera alguien como su padre, Pavel, aquí, que tuviera habilidades de guardabosques, habría podido hacer o encontrar un espacio donde esta cantidad de personas pudiera acampar a largo plazo. Pero no había nadie así en este grupo. El rey de las tinieblas. Su majestad estaba diciendo que pensaba que Haldabaoth no haría ningún movimiento mientras nosotros no lo hiciéramos. Así que solo tenemos que encontrar un lugar para refugiarnos antes de que haga algo, ¿verdad? La sugerencia del paladín reunió seguidores. Pero Neya sabía que no saldría nada bueno de posponer el tema. Solo terminarían entrando en pánico. No es solo una cuestión de ubicación, sino también de comida. En este momento, nuestros suministros se mantienen bien porque es invierno, pero apenas si aguantaremos. Parece que no pudo obtener ayuda en Reestice, pero ¿no debería al menos haber comprado algo de comida? Desafortunadamente, la comida en el reino era más cara de lo que podíamos haber imaginado. E incluso si pudiéramos haberla comprado, ¿cómo transportaríamos lo suficiente para alimentar a todas estas personas durante varios meses? Subcomandante Gustav, entiendo lo que está diciendo, pero sin comida estamos condenados. Quizás realmente deberíamos intentar obtener algo del sur. ¿O podríamos mover nuestra base más cerca de la costa y transportar alimentos desde Reestice por agua? No tenemos dinero para eso. Intentamos obtener el apoyo de los comerciantes adinerados del lugar, pero no obtuvimos una buena respuesta. Y desde el sur, Gustav hizo una mueca. No se dan cuenta de lo cerca que está el peligro para ellos, que nuestra armada esté desgastada significa lo mismo que ir a la guillotina. Necesitamos algo que motive al sur a cooperar. Una base, comida. Tenemos muchos problemas. ¿Es probable la resurrección de Su Majestad la Reina Santa? Desafortunadamente, según Blue Roses, la magia de nivel 5 probablemente no funcionará cuando no hay cuerpo o el daño es demasiado severo. ¿Podría hacerlo Su Majestad el Rey de las Tinieblas? ¿Tomarías prestado el poder de un no muerto? No tenemos opción. Una vez que Su Majestad resucite, nuestro principal problema es Haldabaoth. Todos miraron a Remedios, quien fruncía el ceño. Vamos a dejar de lado ese tema para más adelante. Consideré nuestras opciones mientras viajábamos. Lo primero que haremos es liberar a las personas encarceladas en los campamentos. Algunas personas asintieron con la cabeza. Ajá. Toda la gente del reino sagrado tiene entrenamiento de combate. Cada aldea liberada es otra fuerza militar, esos sí van a luchar. Pero si hacemos eso, nuestros problemas alimentarios serán aún más graves. Por eso atacamos los campamentos. Deben tener comida allí. Oh. Bien pensado como siempre, comandante Custodio. El comentario del paladín hizo sonreír a Remedios. Neya miró su rostro engreído con ojos helados, porque sabía de quién había sido la idea. Y haremos que esas personas nos ayuden a liberar más campos. En algún momento, nos aseguraremos de encontrar un noble que pueda ponernos en contacto con el sur. Antes de que Haldabaoth pueda movilizar su ejército contra nosotros, construiremos el nuestro y lanzaremos nuestro propio ataque. Eso debería deshacer sus planes. Ajá, ahora había más voces repicando. Ese debería ser nuestro plan. Escudera Baraja, informe al rey de... Un momento, comandante.
Creo que sería mejor que hablara con él. Debemos seguir toda la etiqueta al explicar una operación a un rey. Gustave tenía razón. Pero Nella tenía la sensación de que esa no era la única razón de su propuesta. Aún así, como no sabía lo que estaba haciendo Gustave, no podía objetar. Ya veo. Bueno, entonces hagámoslo. Cuento contigo. Sí, señora. Nella regresó con Gustave a la habitación del Rey de las Tinieblas. Un paladín se paró ante la puerta, que era solo una sábana de tela. No estaba claro si estaba en guardia contra aquellos que dañarían a la persona que estaba adentro o a la persona misma. Gustave le indicó que se fuera, así que se fue. Nella frunció el ceño. Si tenía que irse el guardia, tenía que haber alguna otra razón por la que había venido además de explicar su plan. No pensó que él intentaría un asesinato, pero si llegaba a eso, tendría que tomar su arma para defender al Rey de las Tinieblas. Su Majestad, Rey de las Tinieblas, son Gustave Montagnés y la escudera Nella Baraja. Habiendo recibido permiso para entrar, Gustave entró primero. Era una habitación tan lúgubre que los recuerdos de las posadas en las que se habían alojado en el reino Reestice y la nación de las tinieblas eran deprimentes. O más bien, este no era el tipo de habitación en la que debería alojarse un rey. No ayudaba que las paredes fueran la roca desnuda de la cueva, pero los muebles también estaban en mal estado. Los paladines aprendían a coser durante su servicio como escuderos, pero nunca aprendían a construir muebles. Dicho esto, la cama en la que estaba sentado el rey era espléndida. Su brillo oscuro hacía que pareciera que tenía que estar hecha de obsidiana. La ropa de cama blanca se extendió por encima. Normalmente cualquiera se quedaría atónito y se preguntaría de dónde había salido una cama tan fina, pero Nella sabía que esto no era nada para el Rey de las Tinieblas, así que no estaba muy sorprendida. Y podría haberse teletransportado de regreso a su país y traerla. Pero Gustave no conocía al Rey de las Tinieblas tan bien como Nella, por lo que su reacción terminó siendo diferente. ¿Ese es su majestad? ¿De dónde vino eso? ¿Esto? El Rey de las Tinieblas señaló su cama. La creé con mi magia. Y la ropa de cama es prácticamente la misma. Estoy bastante seguro de que es 100% algodón de alguna parte, es cómodo recostarse. Si pudiera dormir, estoy seguro de que sería bastante agradable. Gustave había recibido la respuesta a su pregunta, pero todo lo que pudo hacer era murmurar, oh, bueno, Nella no podía culparlo. Incluso sus ojos se pusieron vidriosos mientras pensaba, realmente puedes hacer cualquier cosa con magia. De todos modos, veo que la señorita Baraja ha regresado, pero ¿qué puedo hacer por usted, comandante adjunto? Oh, cierto. No quiero subestimar las habilidades de la escudera Baraja, pero pensé que sería mejor si venía a explicar las cosas. Si eso es lo que dices, entonces un forastero como yo realmente no puede hablar. Pero me gustaría decir una cosa. Algo oscuro se mezcló con la llama roja de sus ojos. La envié porque creí que podía hacer el trabajo. Que aparezcas, incluso si eres su jefe, me dice que dudas de mi capacidad para juzgar a la gente. Estoy un poco ofendido. No importaba cómo la gente lo mirara o cómo actuaran con él, el Rey de las Tinieblas nunca había parecido enojado, pero ahora Nella lo veía un poco molesto por primera vez. El hecho de que fuera enojo porque confiaba en ella calentó el corazón de Nella. Nadie más la valoraba tanto. Por favor, perdóneme, si vas a disculparte, debería ser con ella, no conmigo, pero como sea. Entonces, ¿qué me ibas a explicar? Gustave dijo lo que tenía que decir, y el Rey de las Tinieblas hizo un ruido vago. En respuesta. Ya veo, entonces ¿qué quieres de mí? ¿O de verdad viniste a compartir eso conmigo? Me preguntaba qué piensa del plan, así que de eso se trataba. Quería ayuda de la sabiduría del rey y había usado a Nella como excusa para venir. Debió haber hecho que el guardia se fuera porque sería problemático si se escuchara la consulta y se corriera la voz de que se estaba subordinando a un rey extranjero, por no mencionar que es un no muerto. ¿Cuál es el punto de esconderlo ahora? Ya estaba claro que no podrían arreglársela sin tomar prestada la fuerza del Rey de las Tinieblas. Tarde o temprano, todo el mundo lo sabría. ¿No sería el mejor curso de acción para el reino sagrado informar a la mayor cantidad de personas posible de la compasión del rey y mantener una actitud de gratitud? Puedo entender que no confíe en los no muertos o estén en guardia, pero su majestad no es como piensan. Pero probablemente no lo creerían si Nella dijera eso.
Podrían pensar que estaba bajo la influencia de un hechizo como Charm. ¿Cómo puedo hacer que todos confíen en su majestad? En última instancia, tenemos que superar sus ideas preconcebidas, pero no puedo ser tan impertinente como para decir algo como, por favor, mézclese con la gente. Mientras Neya pensaba, los otros dos continuaron su discusión. Estoy bastante seguro de que dije que no les iba a dar ninguna opinión sobre sus planes. Lo sé, pero se lo ruego. Solo tenemos una oportunidad. Si hay algo, incluso algo pequeño, que podamos hacer para evitar fallas. He ahí el problema, ¿qué pasa si te doy un consejo y el plan aún falla? No puedo ser responsable de eso, sí. Por eso estaba pensando que podríamos mantener esto entre Su Majestad, la escudera Baraja y yo. La señorita Baraja, ¿no crees que sería mejor dejarla al margen? No, pensé que sería bueno tener un tercero presente. Y alguien con sus habilidades especiales podría señalar algunas posibilidades diferentes. Entonces hablemos un poco. ¿Estás bien con eso, verdad, señorita Baraja? Oh. Sí, está bien para mí. Entonces, por lo que escuché de tu plan, hay algunas cosas que me preocupan. Primero es la comida. Estoy de acuerdo en que los campamentos pueden tener algo, pero dudo mucho que sea el caso. Ni siquiera sabemos si están alimentando adecuadamente a los prisioneros. Si fuera yo, estaría reduciendo la cantidad de nutrición que reciben para debilitarlos, por lo que serían incapaces de rebelarse. Y mencionaste usarlos como soldados, ¿pero qué usarán como armas? ¿Tienes una reserva en esta cueva? No, no la tenemos. Pensamos que tendríamos que sacarlas de los campamentos. ¿Entiendes lo peligroso que es este plan si se basa en los campamentos para todo? Sí, pero es muy importante rescatar a los presos que sufren. Estoy de acuerdo contigo en eso. Es posible que estén perdiendo su amor por este país con el paso del tiempo. Pero creo que al menos deberías tener un plan para la comida. Honestamente, creo que lo mejor sería lograr la cooperación del sur. ¿Qué podemos hacer para que eso suceda? Necesitamos a la familia real. La reina santa falleció, pero no puede ser que toda la familia real esté muerta. Si podemos rescatar a un miembro de la familia real que apoye el sur, podríamos solicitar ayuda a través de esa persona. Eso también nos proporcionaría un lugar al que evacuar. Por cierto, Su Majestad, la reina santa murió, pero ¿cree que podría hacer algo con sus poderes? ¿Hacer algo? ¿Traerla de vuelta? No es imposible. Lo dijo tan simplemente que por un momento Neya no pudo creer lo que oía. Se decía que la resurrección era la esencia de la magia de fe. Solo un puñado de personas podía usarla. ¿Cuántas personas en el mundo podrían hablar de ello con tanta naturalidad? Por supuesto, querría una compensación. ¿Y dónde está el cuerpo? ¿En qué condición está? Actualmente, no sabemos dónde está el cuerpo o en qué estado se encuentra. Nos gustaría pagar la cantidad que solicite Su Majestad. El Rey de las Tinieblas calmó su entusiasmo. Es difícil si no hay cuerpo. Incluso la extensión de las heridas cambia las cosas. Es posible que, si la resucito sin un cadáver adecuado, termine como no muerta. No podemos aceptar eso. Más que no aceptarlo, si la Reina Santa se convirtiera en un no muerto, el reino entero probablemente iría a la guerra. ¿No tienes a nadie en el reino sagrado que pueda usar hechizos de nivel 5? Mis disculpas, pero no lo sé. Entonces, ¿dónde están los otros miembros de la familia real? Creemos que probablemente estén en uno de los campos de prisioneros. Dada la cantidad de tiempo que ha pasado, seguramente no se están escondiendo en alguna parte de la ciudad. Prisioneros, ¿no tienes idea de dónde están? Gustav dijo que no. El Rey de las Tinieblas miró hacia el techo. Supongo que solo tenemos conjeturas en las que basarnos. Sí. No tenemos paladines que sean expertos en reconocimiento. Ya veo, el rey asintió. Construir una organización sólida con talento que pueda manejar todo tipo de información es primordial. Pero incluso con múltiples agencias de inteligencia. Por eso me gustaría solicitar la ayuda de Su Majestad. ¿Podría hacer algo con magia? La magia no es tan omnipotente como crees. Primero, necesito más información sobre estos campos de prisioneros. Muéstrame un mapa con detalles. Mis disculpas, no creo que tengamos uno aquí, así que ¿por qué no voy a buscar uno? Neya interrumpió. Los mapas eran tesoros nacionales. Cuanto más detallados eran, más fácil era atacar o defender según fuera necesario.
Permitir que un país vecino que podría ser un enemigo en el futuro conozca la geografía de toda su región solo podría traer daño. Debe haber sido por eso que Gustav intentó negarse, pero Neya no podía permitirlo. No podía permitir que simplemente se usara al rey de las tinieblas. Si iban a tomar prestada su sabiduría, le debían esto. Gustav le dio una mirada penetrante, pero Neya fingió no darse cuenta. Oh, en ese caso, lo veré más tarde. Está bien, señorita Baraja, lamento ponerla en aprietos, pero cuéntame todo lo que sepas sobre la geografía de esta región. Sí, Su Majestad. Ambos acordaron, y luego Gustav levantó la tela y se fue. Una vez que ya no pudieron escuchar sus pasos, el rey de las tinieblas murmuró, no tienes que preocuparte. También vine aquí para mi propio beneficio. Las sirvientas de Haldabaoth valen mucho. Entendido, Su Majestad. Debía estar hablando de la situación del mapa. El pecho de Neya se sintió cálido. Qué feliz estaba de que sus esfuerzos fueran realmente apreciados. Pero esta es una situación realmente complicada. No sé cómo lograron llegar tan lejos con una organización que se puede dividir tan fácilmente. Mis más humildes disculpas. No quise que te disculparas. Es una pena que tu organización no sea un monolito. Nunca han votado cuando las opiniones se enfrentaban y dejaban que la mayoría mandara, con la condición de que nadie pudiera quejarse después del hecho. Sería maravilloso tener una organización que funcionara así. Suena como un sueño. Maravilloso, ¿eh? El rey de las tinieblas miró al techo. Pero sus ojos parecían mirar mucho más lejos. Sí. Suena como un sueño. ¿Existe una organización así en su país, Su Majestad? No. Desafortunadamente, no la hay. Pero ya sabes, él se rió suavemente. Sería interesante si la hubiese. ¿Interesante? Ahora bien, ibas a contarme sobre la región circundante.